La importancia de Elvis Presley, sobre todo en los inicios del grupo, es tanta que cuando son contratados, como los Quarrymen, para tocar por primera vez en The Cavern, están obligados a hacer una actuación de skiffle, el ritmo de moda del momento, pero hacia la mitad del concierto, John, insubordinado y con poco sentido de la disciplina, se arranca con una canción de Elvis que a los demás no les queda más remedio que seguir. Acto seguido, les llega una nota al escenario, corta con ese maldito rock and roll. Por eso, cuando en la gira americana de 1965 se les comenta la posibilidad de ir a conocerlo, y no lo dudan, nerviosos se preparan para la gran cita. En medio de una caravana de limusinas comandadas por gente de Elvis, los Beatles acudieron la noche del 27 de agosto de 1965 a conocer a Elvis, sobre todo, como decimos, muy preocupados, ya que no sabían si se llevarían bien con Presley. En realidad, de lo que se tendrían que preocupar es de lo que Elvis estaba haciendo por detrás desde que fue consciente de que la Beatlemanía estaba arrasando con todo y por todas partes. Elvis había sido el primer fenómeno global de fans del mundo, tenía mucha gente dispuesta a comprar cualquier cosa que saliese de su factoría, pero él sabía que lo de los Beatles era algo más grande. No se preocupó mucho por ellos al principio, cuando no se había producido el desembarco en los Estados Unidos. Eran un fenómeno inglés, europeo, y nadie, excepto Epstein, pensaba que podrían triunfar en América. A partir de ese momento, Elvis comenzó a sentirse un poco amenazado, y tenía que hacer algo al respecto. A finales del 2021, el famoso presentador de la BBC, Bob Harris, declaró en su podcast que Richard Nixon, presidente de los Estados Unidos en los 70, y que puso a toda la maquinaria de la CIA a trabajar para conseguir pruebas para expulsar a Lennon, intenso activista contra la guerra de Vietnam. Elvis y Nixon tenían una buena relación, y que siempre Elvis había visto con malos ojos a The Beatles, en especial a Lennon, también era sabido. Así que la revelación del presentador tampoco nos tomó por sorpresa cuando se hizo pública. Los Beatles conocieron a Elvis en su mansión de Beverly Hills. El grupo tenía unos días de descanso y una de las noches se la dedicaron a Elvis. Según el famoso presentador, Bob Harris declaró: "Fue odio a primera vista, luego entablaron una rivalidad resentida. Para John fue un momento muy desilusionante porque amaba los discos de Presley, así que descubrir que era un fanático sureño de derecha fue un gran shock". Del mismo modo, Elvis veía a Lennon como un advenedizo de Liverpool que se había llevado su corona. Usurpó a Elvis y tenía un resentimiento de 1000 demonios. John, sin embargo, lo contó de otra forma: "Fue un placer conocer a Elvis. Era Elvis, ¿sabes? Se le veía genial con pantalones negros, una camisa roja y un jubón negro ajustado. Nos saludó con su voz tranquila y nos condujo a una enorme sala circular. Nos acompañaron algunos miembros de su personal, así como el coronel Parker y Brian Epstein. Sé que Paul, George y Ringo se sentían tan nerviosos como yo. Este era el tipo al que todos habíamos idolatrado durante años, desde que estábamos empezando en Liverpool. Fue una leyenda en su propia vida, y nunca es fácil encontrarse con una leyenda en su propia vida. Sin embargo, Elvis intentó hacernos sentir como en casa". El encuentro había sido organizado por el periodista Chris Hutchins. Él había puesto en contacto a Brian Epstein y al tétrico coronel Parker, el que llevaba la vida de Elvis. Escribió un par de libros, el más famoso es Elvis Meet the Beatles, y en colaboración con Peter A. Thompson, otro titulado Elvis and Lennon, así que lo suponemos una fuente fiable. De aquella noche dice: "John molestó a Presley al dar a conocer sus sentimientos contra la en el momento en que entró en el enorme salón y vio unas lámparas de mesa grabadas con el mensaje hasta el final con LBJ. Lennon odiaba al presidente Lyndon B. Johnson por intensificar la guerra de Vietnam". En cualquier caso, está también la declaración del galés con el vozarrón más imponente de la historia, Tom Jones, quien asegura que una vez Elvis dijo que Lennon era un hijo de y un antiamericano, por lo que había hecho todo lo posible porque lo expulsaran del país y que estaba muy arrepentido de haberle abierto las puertas de su casa. Según algunos testigos, Lennon rompió el hielo, preguntándole a Elvis por qué después de todos aquellos discos potentes de rock and roll, ahora hacía baladas suaves y películas malas de Hawái. En aquel momento, lo decente, por lo menos en el entorno de Elvis, era apoyar la guerra de Vietnam. Presley estaba muy con el presidente. Los Beatles en la primera gira americana tenían prohibido hablar de la guerra de Vietnam. En esta ocasión, antes de salir de Londres, se lo advirtieron a su manager: "Vamos a hablar de la guerra. Vamos a contestar a cualquier pregunta por complicada o polémica que sea". The Beatles estaban ya cansados de aquella imagen de niños buenos que nunca han roto un plato. Eran conscientes, sobre todo John, el que más conciencia política había demostrado y también más compromiso. Ahí está la canción Revolution, para quien tenga duda, de que los años 60 eran un tiempo nuevo en el que muchas cosas estaban cambiando y que los Beatles tenían que estar en eso. Y estuvieron, para disgusto de Brian, pero siempre estuvieron. En cualquier caso, aquella jornada fue por lo menos interesante. Los Beatles y Elvis, después de los saludos de rigor, no sabían
sabían muy bien qué decirse. De hecho, se quedaron todos callados durante unos segundos. Así que Elvis mandó a traer unas guitarras e hicieron lo que sabían hacer. Improvisaron una sesión musical que por desgracia no ha quedado registrada. Como Tony Barrow, el responsable de prensa en aquel momento de los Beatles, dijo: los chicos descubrieron que podían mantener una conversación mucho mejor con sus guitarras de lo que podían hacer con su palabra. La música era su punto de encuentro natural, su medio de comunicación más inteligente. Con Elvis Presley y John Lennon muertos, no vamos a salir de las dudas jamás sobre si había una mutua admiración o no. Lo que sí podemos afirmar es que Elvis fue una de sus grandes influencias y que Lennon, a su manera, lo homenajeó en los primeros versos de Just Like Starting Over, cantando como él mismo lo reconoció a lo Elvis Presley.